suplir la demanda metabólica generada por la actividad musculoesquelética de la extremidad durante el ejercicio. Entonces, básicamente aquí, aparte de la definición que estamos indicando, cuál es la fisiopatología de la enfermedad. Ya estamos diciendo por un lado que se produce una placa aterosclerótica en la luz del vaso que produce diferentes grados de oclusión o de interferencia del flujo de sangre en esa extremidad, provocando una disminución del aporte tanto de oxígeno como de nutrientes necesarios por el músculo al fatigarse o al hacer su actividad para realizar su función. Sin embargo, visto de esta manera no termina de explicar completamente el deterioro que se produce en la marcha del individuo y los síntomas que aparecen o que se van presentando, indicando que existen también otros mecanismos que contribuyen a esa fisiopatología que vamos a ver más adelante. Estos mecanismos van a incluir la respuesta fisiopatológica del ejercicio y la repercusión asociada a la disfunción endotelial. O sea que para que se produzca además daño con los signos y síntomas de la enfermedad, partimos de una disfunción en el endotelio, estrés oxidante y una respuesta inflamatoria o la liberación de factores mediadores de la inflamación. Y aparte de eso, presencia de anormalidades metabólicas del mismo, lo cual puede estar condicionado por patologías o enfermedades de base o comorbilidades de la persona. Rápidamente vamos a recordar que la pared arterial está formada por una íntima, una media y una adventicia. El endotelio va a estar representado en la íntima como la capa más interna hacia la luz del vaso y en donde se van a dar toda la acción de los mediadores inflamatorios y la progresión de la placa. Tenemos una lámina elástica interna que es la que permite la flexibilidad o el movimiento que se puede producir en la pared, condicionando de alguna manera la respuesta de esta a los diferentes estímulos nerviosos. La capa media, que va a estar compuesta en su mayoría por un músculo o una capa muscular mucho más gruesa que la que tiene la vena, si ustedes recuerdan que lo que vimos la semana pasada en la clase, como la capa muscular de la vena era más delgada y por lo tanto había menos posibilidad de contracción y dependía precisamente de otros factores, principalmente externos, para hacer la circulación de retorno. En cambio, la arteria, al tener una capa muscular más gruesa, permite tener una mayor fuerza de contracción de sus paredes, impulsando la Perfecto, gracias. Y por último, la adventicia, que es donde vamos a tener la presencia de las terminales nerviosas, la masa basal y la masa nervorum, que son las que va a permitir, mediante estímulos, la contracción de la pared del vaso. Para el tratamiento o el abordaje del tratamiento de la enfermedad, lo vamos a hacer entonces desde un contexto epidemiológico, la historia natural de la enfermedad y los factores de riesgo del individuo, siendo la forma de manifestación clínica más frecuente de la enfermedad la claudicación intermitente, el dolor isquémico en reposo y la isquemia crítica de miembros inferiores, en la cual vamos a evidenciar la presencia ya de úlceras o la presencia de gangrena. Epidemiología de la enfermedad, pues vamos a ver que afecta aproximadamente a un 3 a un 10% de la población
Un 15 a un 20% de la enfermedad se presenta en pacientes mayores de 70 años. Afecta globalmente a un aproximado de 23.5% de la población mundial. 28.7% afecta a países de bajos y medianos ingresos versus el 13.1% en pacientes con mejores ingresos o con una calidad de vida mejor. Pero esto es lo importante. Produce aproximadamente 4.3 billones de dólares en atención de este tipo de enfermedades, siendo una enfermedad que puede de alguna manera prevenirse o evitar su progresión. Lo principal de la evolución de la enfermedad es que puede producir complicaciones como infarto agudo del miocardio y accidentes cerebrovasculares en un 5% de la población afectada. Todos los pacientes con una enfermedad arterial oclusiva crónica de miembros inferiores va a desarrollar en los siguientes 5 años cualquiera de estos eventos: un infarto agudo del miocardio, accidente cerebrovascular o incluso la muerte. Las teorías del origen de la enfermedad pueden basarse en una hipótesis de la acumulación de líquidos en la pared del vaso, una hipótesis que habla de la respuesta inflamatoria a la urina, la cual se dice que comienza con el aparecimiento de la estría grasa, y en algunos estudios que se han hecho se ve que la estría grasa comienza muy tempranamente en la infancia. Y hay una hipótesis monoclonal que indica que hay ciertas alteraciones o daños que se producen internamente en la célula que van provocando la degeneración de la pared y posteriormente la acumulación o formación de placa. Estas principalmente manejan como hipótesis la arteriosclerosis como enfermedad inflamatoria crónica, en la cual participan las eritroproteínas de baja densidad, los monocitos, los macrófagos, células inflamatorias, células del músculo liso y calcificación para la formación de la placa aterosclerótica en el vaso. Entonces, este es un resumen más o menos de cómo la enfermedad se desarrolla en pacientes mayores de 50 años, en los cuales la presentación típica que habíamos antes mencionado en la tercera diapositiva puede manifestarse asintomática o estar asintomática en un 25 o un 30% de la población, de un 10 a un 35% puede manifestarse en su presentación típica o clásica, que es la claudicación, la típica claudicación, y en 1 a un 3% de la población presentarse con una isquemia crítica en el pulso. Entonces, a 5 años, estos pacientes van a desarrollar una claudicación estable, que tengan una claudicación típica, o pacientes que presentan únicamente factores de riesgo de la enfermedad, que los síntomas empeoren, que la claudicación empeore en un 10% o un 20% de la población, y un 5 a 10% terminarán en una isquemia crítica en reposo. Esa es la evolución de la enfermedad en los pacientes con factores de riesgo o con claudicación en la primera etapa. ¿Cuáles son entonces esos factores de riesgo? Tenemos edad avanzada, ya hemos mencionado que es una enfermedad predominantemente en pacientes mayores de 70 años, la raza afroamericana, los negros, ¿verdad? El género masculino, hiperfibrinolinemia como parte de los factores de riesgo, diabetes, tabaquismo, hipercoagulabilidad, hipertensión, proteína C elevada, bilirrubina y pacientes con insuficiencia renal crónica. Entonces, la placa aterosclerótica puede comenzar con el aparecimiento de una pequeña estría grasa, en la cual va a haber una disfunción endotelial con aumento de la permeabilidad hacia la adherencia y migración de monocitos, ¿verdad? Migración del músculo liso de la capa media hacia esta placa, formando lo que se conoce como, estos monocitos son unidos, son englobados, formando con los macrófagos y las células musculares lisas, provocando el aparecimiento de lo que se conoce como células escamosas dentro de la estría grasa,
proliferación del músculo liso y esta, depósitos de colágeno y calcio, se produce una placa arteriosclerótica en la íntima del paso, provocando el crecimiento y la obstrucción de este. ¿Cómo vamos a hacer entonces nuestra evaluación clínica de este tipo de pacientes? Lo primero que vamos a evaluar es cómo están los pies de este paciente, viendo su coloración de pies y dedos. Hay que ver la coloración de los lechos unguiales, hay que ver la temperatura de la piel, ¿verdad? Si hay frialdad o como parte de los síntomas que el paciente les comente, haya presencia de frialdad, ya sea extrema o incluso en reposo, ¿verdad? Hay que evaluar los pulsos de este paciente y siempre comparativamente de una extremidad a otra. Hay que ver la coloración de los lechos unguiales, hay que ver las características de las uñas de estos pacientes, porque no todo engrosamiento, no toda paquimiquia significa hongos, sino que el engrosamiento de las uñas puede significar una disminución de la permeabilidad de la perfusión y del crecimiento normal de la uña. El dolor es el síntoma más frecuente y principal de la enfermedad. ¿Sí? Vamos a hacerlo un poco más grande. Por lo menos lo dicen en las primeras acentos, creo que vamos a ver. No, por ahora. Es el síntoma más frecuente, la localización, ¿verdad? Y las características y el tiempo de evolución del dolor, gracias. Va a ser lo característico. Algo importante de preguntar al paciente es si el dolor se produce estando en reposo o el dolor se produce en actividad. Y este dolor, precisamente en actividad o durante el movimiento, es lo que se denomina claudicación intermitente. Y esto es lo más importante de conocer, de caracterizar o de clasificar los síntomas del paciente. El dolor isquémico en reposo va a ser entonces aquel que el paciente en inactividad o sin actividad física presenta cambios isquémicos asociados a hipoperfusión de los tejidos. Vamos a tener que la historia típica de la enfermedad es el aparecimiento del dolor, la discapacidad o la incapacidad de poder realizar sus propias actividades, ¿verdad? Realizar qué tanto limita la actividad física de la persona. La otra parte es cuando ya el paciente presenta lesiones cutáneas, es identificar las características de estas úlceras, ¿verdad? Identificando el tamaño de la úlcera, la presencia, la localización y el tamaño de esta, la apariencia, si esta es pálida, si tiene un fondo con granulación, si hay tejido necrótico, si hay fragilidad en el tejido, si los bordes de la úlcera son irregulares o son regulares, si hay inflamación en los bordes de la úlcera, si hay presencia de exudado, si el color, sobre todo el fondo de esta, ¿verdad? Es pálido, ya que una úlcera de fondo pálido nos indica que estamos ante una úlcera de tipo arterial o isquémica. En cambio, una úlcera varicosa o una úlcera venosa, vamos a encontrar que esta tiene bordes inflamados, vamos a ver bordes congestivos, y el color es un poco más violáceo o un poco más oscuro, o al menos se ve que hay tejido de granulación en el fondo, ¿verdad? Y en el reborde o en el tejido circundante a la lesión, pues vamos a identificar si hay eritema, si
si hay descamación, si hay maceración, etc. Clasificación de la enfermedad, y esto es lo más importante, saber en qué etapa o en qué fase de la enfermedad nos encontramos cuando evaluamos a nuestro paciente. Y para esto utilizamos dos clasificaciones. Una es la clasificación de Rutherford y la otra es la clasificación de la Fontana, ¿verdad? Ambas, pueden ver, tienen similitudes. Sin embargo, la puntuación que les otorgan a cada uno varía. Lo más importante es determinar ante qué tipo de claudicación estamos, en ambas. Podemos tener, según la clasificación de la Fontana, que clasifica la claudicación en dos puntos: una claudicación intermitente menor a 200 metros y una mayor a 200 metros, ¿verdad? Aquella que es una claudicación intermitente mayor a 200 metros es un paciente que es más funcional. Mientras menor distancia pueda recorrer el paciente sin presentar dolor, hay una enfermedad mucho más avanzada, ¿sí? Porque tolera menos el ejercicio, más rápido el músculo entra en isquemia, más rápido el músculo entra en hipoxia, y por lo tanto recibe menos nutrientes y menos sustrato para ejercer su función. Y Rutherford la clasifica en una claudicación ligera o leve, moderada y severa. ¿A qué se refiere esto? Siempre a la distancia solo utiliza 200 metros como claudicación severa, entre 200 y 500 metros como una claudicación moderada, y más arriba de 500 metros como una claudicación media. ¿Qué significa esto? Que el paciente puede tolerar una mayor distancia sin presentar síntomas. Y ambos coinciden en el dolor isquémico en reposo, como categoría 4, la categoría 3 en la Fontana, y la presencia de úlceras que no cicatrizan, según Rutherford. Pero la pérdida importante del tejido por encima del metatarsiano es lo que nos va a indicar la gravedad o la irreversibilidad de la enfermedad. Entonces vemos aquí cómo se clasifican o cómo podemos comparar las clasificaciones según el aparecimiento de la claudicación. Podemos ver que para pacientes con 0, según la escala de Rutherford de la Fontana, con un paciente sintomático, estadio 1, según la Fontana, y 0 en un paciente de Rutherford, ¿verdad? Vamos a tener que la prueba o la reproducción de la isquemia o de los síntomas o de la claudicación en una banda sin fin puede ser normal o ligeramente reactiva, o sea, dar síntomas iniciales, incluso para aquellos que tienen una claudicación leve, ¿verdad? Estos pueden tolerar por arriba de cierto tiempo o de cierta distancia sin aparecimiento de los síntomas. Y vemos así como cada una de las demás, según la tolerancia a la prueba de banda sin fin, cómo aparecen o se modifican los síntomas. Pruebas clínicas que todo estudiante debería aprender a hacer en los pacientes de lo que se sospeche o que tiene factores de riesgo de desarrollar enfermedad arterial oclusiva. Y la prueba o el índice tobillo-brazo. El índice tobillo-brazo no es más que la medición o la comparación con la razón que existe entre la presión arterial sistólica del paciente del tobillo comparada con la mejor presión arterial sistólica de cualquiera de los brazos. ¿Sí? A ver. ¿Sí? Que si esa diferencia de presión debe tomarse como de pie o se puede tomar acostado. La prueba la vamos a realizar en el paciente adulto. Lo único que tenemos que garantizar es que vamos a comparar la mejor presión arterial sistólica que tenemos
el paciente, porque puede haber una diferencia de presión arterial, que todos ustedes bien saben, como aprendieron en semiología, que puede haber una pequeña diferencia entre la presión sistólica y la presión, ¿sí? Pero la vamos a comparar contra la presión del miembro que nos interesa evaluar, ¿sí? Entonces vamos a tomar las presiones en las tres extremidades para determinar, ¿sí? Y eso nos va a dar una razón, que puede ser mayor a 1.3 en aquellos casos de los pacientes que tienen arterias que no son compresibles, como en el caso de pacientes que ya tienen rigidez en las arterias debido a la calcificación, o pacientes que son demasiado ancianos y a la elasticidad de sus arterias no es tan buena. Y en esto pues nuestra prueba es inespecífica, ¿sí? Pero en aquellos pacientes en los que nuestras pruebas la arteria puede todavía tolerar cierta compresibilidad, podemos obtener una razón que puede variar entre 1 y 1.29, considerándose esta normal. Esa es la respuesta normal, ¿sí? Entre 0.91 y 0.99 podemos clasificar aquellos pacientes que están todavía en desarrollo de enfermedad, pero sus factores de riesgo los vuelven pacientes muy propensos a desarrollar una enfermedad. O sea, son pacientes que están borderline, son pacientes que están en el límite, que si no se modifican los factores de riesgo, que son modificables, pueden desarrollar la enfermedad. ¿Cuáles son nuestros grupos de interés? Aquellos que están entre 0.41 y 0.9, que son aquellos que van a presentar y son los más difíciles de identificar, porque como vamos a ver más adelante, el color de las piernas o el color de miembros inferiores puede tener un sinfín de orígenes. Entonces, lo más difícil de identificar y de estudiar son estos pacientes que están en este grupo, que están entre 0.41 y 0.9. Van a ser pacientes que tienen una clasificación leve, o puede ser una clasificación un poco mayor y que ya representan o ya tienen otros cambios, como pueden verse en la piel, la pérdida de elasticidad de la piel, ¿verdad? Una piel que se ve brillante y frágil, ¿verdad? Pérdida del vello, ¿verdad? En los hombres es un poco más fácil de identificar porque las mujeres, la mayoría se depeinan o se rasuran, entonces es un poquito más difícil, ¿sí? Pero existen unos que no cambian, que son los que se producen en la mayoría de los ateos. La mayoría de nosotros tenemos vellosidades en todos los ateos, entonces la pérdida de esta y el adelgazamiento, la sensación de endurecimiento, o los cambios o el engrosamiento de las uñas nos debe orientar a la presencia de una disfunción circulatoria. Y por último tenemos el grupo que está entre no hay respuesta, ¿verdad? Que casi nunca vamos a encontrar ninguno o cero, pero todos aquellos que estén por debajo de 0.40, ¿sí? Estos van a tener una enfermedad arterial periférica severa, probablemente ya con úlceras, o en los cuales ya no hay presencia de pulso ni llenado capilar. Hay otras pruebas como la pletismografía, que no es más que ir midiendo la respuesta por la medición del pulso en diferentes segmentos de la extremidad, dando una imagen muy parecida a la que se presenta en el electrocardiograma, que en un paciente normal debería estar formada por tres fases. Cuando ustedes habrán leído, habrán escuchado cuando le reportan un Doppler, que reportan ondas monofásicas, bifásicas y trifásicas. Y es precisamente el aparecimiento de las tres fases del pulso, ¿sí? O de la contracción. Y por último tenemos el Doppler, ¿verdad? El cual debería de realizar este punto o compararlo con una prueba de esfuerzo para ver la tolerancia o la aplicación del paciente, ¿verdad? En el Doppler podemos ver tanto la emulsión del flujo, la presencia del tipo de onda que tiene, esta es una onda trifásica, el aparecimiento del grosor del endotelio, el aparecimiento de la placa y la extensión de la placa.
Un buen Doppler debería llevar todos estos datos para poder tratar al paciente. Prueba de hematológica de evaluación, ¿verdad? Inicialmente, un hemograma completo, incluyendo plaquetas, una glucosa de ayunas, ¿verdad? O incluso una glucosa popartial, o una prueba de glucosa de hemoglobina glicosilada para ver el comportamiento de estos pacientes, ¿verdad? Creatinina sérica, un perfil lipídico y un análisis urinario, ¿verdad? Luego, cuando sospechemos que hay una enfermedad de base, como mencionamos al principio de los factores de riesgo, identificar si hay una prueba de proteína S y proteína C cuando sospechemos algún problema hematológico. Hay que ver los tiempos de trombina y protrombina, ¿verdad? El factor 5 de Leiden, el anticoagulante lúpico, ¿verdad? Anticuerpos antiplaquetarios inducidos por heparina en pacientes que no han sido tratados. Vamos a ver si alguno tiene la oportunidad o alguno tiene la suerte de ir a una unidad de cuidados intensivos por parte de sus rotaciones y ver pacientes que ya tienen muchos días encamados y que están siendo tratados, sobre todo con heparina no fraccionada, heparina sódica. Estos pueden desarrollar de la nada cuadros isquémicos distales, ya sea en las manos o en los pies, debido precisamente a anticuerpos que se pueden desarrollar como reacción o inducidos por el uso de heparina, y así otras pruebas como los anticuerpos anticardiolipina, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se sospecha de una colagenopatía que puede estar inducida en nuestro sistema de su siguiente materia, del CIPIA 2, vamos a ver cómo existen otras patologías que se pueden comportar como una enfermedad arteriosclerótica o una enfermedad oclusiva por arteriosclerosis, pero que en realidad están inducidas por el sistema inmunológico. Doppler, ecoduplex, angiografía o arteriografía, en la angiotat o la angioresonancia. Nuestra primera prueba no es de una sola vez la angiotat, no debería ser bueno, ya que en el Doppler podemos tener toda la información que le mencioné al principio y comenzar a tratar al paciente y dejar el uso de material de contraste para la etapa de planificación o de tratamiento del paciente, ya que vamos a ver que el uso de la angiotomografía o de la angioresonancia, aparte de ser diagnóstico, sirve para planificar el tratamiento de este tipo de pacientes. O sea, ¿cuál va a ser el mejor tratamiento de revascularización que se le pueda ofrecer a esta persona si es que todavía es candidato, ¿verdad? Y aquí podemos ver el diagnóstico diferencial con la mencionaba de dónde podemos surgir los dolores de miembros inferiores. Podemos tener claudicación a nivel de los músculos de la pantorrilla, ¿verdad? Con fatiga muscular, con una compresión de la arteria poplítea o atrapamiento de la arteria poplítea por una mala inserción, digamos, bizarra de los músculos gemelos de la pierna, ¿verdad? Compresión de una raíz nerviosa, compresión de una raíz neuroespinal. Podemos tener también un síndrome compartimental venoso debido a congestión o a daño de los músculos de la pantorrilla. La insuficiencia venosa también puede ser una causa. La compresión o el dolor por el nervio ciático puede provocar dolor en el miembro inferior, y son todos esos diagnósticos diferenciales que ustedes tienen que hacer en una persona antes de determinar si es de origen vascular o nervioso. Por último, vamos a ver las clasificaciones de las úlceras, ¿verdad? Las características más importantes de estas, las úlceras isquémicas, normalmente van a ser distales, ya sea arterios, calcáneo o en la parte distal de la pierna, ¿verdad? El dolor es severo, particularmente, o se vuelve peor durante las noches, ¿verdad? Puede haber poca o ningún sangrado en este tipo de úlceras, por lo que les mencionaba al principio, ¿verdad?
Las características pues, de bordes irregulares, ¿verdad? No hay inflamación alrededor y hay cambios tróficos distales. ¿Verdad? En comparación con las úlceras venosas, estas normalmente van a estar en el tercio medio o bajo de la pierna. Puede haber dolor, pero no es tan severo como una úlcera isquémica, si el paciente se va a quejar de dolor, pero tampoco un dolor tan severo o discapacitante. Hay algo alrededor de la úlcera con inflamación exudada, que un borde irregular también, pero que a diferencia del arterial, este es más oscuro que el de la úlcera arterial. Hay inflamación alrededor y lo más importante es la linfadermatosclerosis o la linfodermatrofia que se produce en estos pacientes. ¿Recibieron ustedes la clase el otro día, al complemento de la clase de insuficiencia renal? ¿Sí? Entonces, dentro de los síntomas, supongo yo que les mencionaron los cambios que se producen en la piel, ¿verdad? Como la dermatitis ocre, que es el aparecimiento de esa coloración oscura que se produce en la parte distal de la pierna y que lo puede diferenciar de una úlcera isquémica. ¿Sí? Ojo, no significa que un paciente con una úlcera venosa no tenga un problema de insuficiencia arterial. No puede haber una combinación de ambas. ¿Verdad? Tratamiento, modificación de los factores de riesgo que puedan tratarse, ¿verdad? Cesación del tabaco, no disminución, cesación del tabaco, control metabólico, se quiere decir control de diabetes, control de la dislipidemia, control de la homocisteína, control de la hipertensión y sobre todo erradicar el sedentarismo. Ejercicios de acuerdo al grado de claudicación y de la condición física del paciente. Esto va a depender de la intensidad, la frecuencia, la duración, pero todo paciente con enfermedad arterial crónica debería de movilizarse. Y hay tratamiento farmacológico. De lo que más respuesta o lo que mejor resultado ha dado hasta el momento es el uso de ciprofloxacin, que mejora la perfusión distal, provocando vasodilatación y de alguna manera dando prioridad hacia los órganos menos perfundidos. El uso de las estatinas como un factor protector para evitar el crecimiento de la placa arteriosclerótica o principalmente estabilización de la placa arteriosclerótica, y otras drogas vasoactivas adrenolíticas como los alfa-1, alfa-2, factor de crecimiento para estimular la angiogénesis. Incluso hay estudios que se están realizando con el uso de inyección de células madre para promover la angiogénesis. Tratamiento quirúrgico de revascularización, el tratamiento de la placa arteriosclerótica a través de la angioplastía o angioplastia, que no es más que la apertura o el aplastamiento de la placa arteriosclerótica con un balón que se insufla dentro de la arteria. ¿Verdad? Y cuando estas placas son inestables o pueden sufrir que vuelvan a estrecharse, pues que la placa no ceda con el aplastamiento con el balón, es necesario utilizar lo que se conocen como stents. Normalmente, en los miembros inferiores, por debajo del ligamento inguinal, es donde se van a realizar las angioplastias, sí, pero debemos de estar seguros que hay una adecuada perfusión a nivel del sistema. Y por otro lado tenemos el tratamiento de revascularización convencional o abierto a través de puentes o bypass, los cuales pueden realizarse a través de injertos autónomos o heterónomos. ¿Cuáles son los autónomos? Los que se toman o se utilizan las venas del paciente. Espero que durante la clase me hayan repetido lo mismo y digo que por este tipo de cosas hay que evitar hasta donde sea posible las sapectomías o cualquiera de sus métodos, que sea abierto por stringing o por láser o radiofrecuencia, precisamente porque estas pueden ser de utilidad para realizar los puentes o bypass, los cuales tienen mucha mejor
aceptación por el individuo, hay menos riesgo de trombosis y dura más en el tiempo. Así es como se mira una revascularización con angioplastia y colocación de stent. Puede sustituirse la longitud completa del vaso, colocando stents en todo su proyecto. Sin embargo, entre más largo sea el stent, mayor riesgo de trombosis o de fraccionamiento del stent. Por lo tanto, debería de hacerse en lesiones medidas menos de 10 centímetros, como la que vemos acá. Posteriormente a una angioplastia vuelve a recuperar su permeabilidad. Y básicamente esto es lo que tiene que ver con la enfermedad oclusiva crónica. ¿Preguntas?